¿Te importa explicarme por qué hay una camisa de hombre en nuestra lavadora que no es mía? Esa fue la frase que lo cambió todo. Nada de sospechas vagas, ni silencios incómodos, ni dramas de telenovela. Una pregunta directa, en voz baja, mientras ella doblaba la ropa en el salón como si fuera un martes cualquiera. Marta levantó la vista. Parpadeó una vez. Y luego volvió la mirada al montón de ropa sin decir nada. Yo ya sabía que no era mía. Ni por talla, ni por marca, ni por el perfume suave y carísimo que todavía desprendía. Era una camisa blanca, de esas de cuello italiano que no se ven mucho por aquí. Elegante. Impecable. Demasiado nueva para estar entre nuestras camisetas viejas del Decatlón. No dije nada más. Solo la miré. Ella, sin embargo, intentó improvisar. Pues, no sé, igual es de tu hermano, que vino el otro día. Mi hermano no ha venido en 2 meses, le corté. Y ahí fue cuando noté el cambio. El temblor leve en sus manos. Ese momento en que alguien se da cuenta de que ya no puede mentir sin parecer idiota. Así empezó todo. Con una camisa que no era mía, en una lavadora que solo usamos nosotros dos. En ese instante, mi casa se convirtió en un escenario. El sofá, los cojines, las fotos de familia en la estantería. Todo se volvió sospechoso. Todo podía esconder algo. Hasta el gato me miraba raro, como si supiera algo que yo no. No me lancé a gritar. No rompí platos. No le pedí explicaciones ahí mismo. Solo me senté, encendí un cigarro, aunque llevaba años sin fumar, y me quedé mirándola en silencio. Porque no necesitaba más pruebas. Esa camisa ya lo decía todo. A veces, las cosas se rompen sin hacer ruido. Como una camisa blanca, ajena, cayendo en un tambor de ropa sucia. Después de encontrar aquella camisa, no dije nada durante 2 días. Me limité a observar. Todo lo que antes pasaba desapercibido, ahora me parecía relevante. Marta ya no dejaba la puerta del baño entreabierta como solía hacer, ahora se encerraba con pestillo incluso para cepillarse los dientes. Se llevaba el móvil al baño, cosa que antes no hacía, y cada vez que le sonaba un mensaje, bajaba la pantalla y lo metía en el bolsillo como si hubiera recibido información clasificada. Empecé a prestar atención a su ropa, a los días que decía estar cansada, a las veces que decía que tenía claustro o reuniones. Todo empezó a parecerme una excusa, una coartada mal elaborada. La gota que colmó el vaso llegó el miércoles por la tarde. Marta salió de casa diciendo que iba a visitar a su madre en Ruzafa. Como sabía que su madre siempre me ofrecía tarta cada vez que aparecía por allí, decidí hacerle una visita sorpresa. No fue nada planificado, ni una estrategia retorcida. Solo quería comprobar si, por una vez, estaba diciendo la verdad. Conduje sin prisa y aparqué cerca de la avenida Reino de Valencia. Subí al 5º piso y toqué el timbre. Me abrió su madre, con su bata de siempre, esa que tiene una flor bordada en el pecho y que huele a suavizante barato. Su cara al verme fue la confirmación inmediata de que algo no cuadraba. «Javier». «¡Qué sorpresa!», dijo, con una sonrisa forzada. «¿Está Marta?». La mujer tardó 3 segundos en responder. Suficiente para entenderlo. «Salió hace media hora. Dijo que venía contigo, que ibais a cenar por ahí». Yo asentí sin decir nada más. Me despedí rápido, con una excusa sobre una confusión, y bajé las escaleras más tranquilo de lo que debería. Ya no eran sospechas. Era un hecho. Estaba mintiendo. Y ahora solo faltaba averiguar con quién. No por curiosidad, sino por una necesidad absurda de entender hasta dónde había llegado todo esto. Volví al coche y encendí la radio, pero no escuché nada. Me quedé en silencio, esperando a que llamara, a que mandara un mensaje preguntando dónde estaba o qué hacía.
No lo hizo. Eso también era raro. Cuando nos casamos, Marta era la típica que mandaba 3 mensajes seguidos si no respondías en 5 minutos. Ahora, con suerte, recibía uno que sin emoticonos ni ganas. Esa noche, en vez de volver a casa, fui a casa de un amigo de la infancia, Rubén, que vive en Patraix. No le conté nada. Solo le pedí una cerveza y que pusiéramos un partido, cualquier partido. Necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente me pedí el día libre en el trabajo. No tenía un plan, pero sabía que tenía que hacer algo. Por primera vez en mi vida me sentí como un intruso en mi propia casa. No quería pelearme, no quería montar una escena, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo iba bien. A las 11 de la mañana salí con el coche y me fui al centro. Aparqué cerca de la escuela donde trabaja Marta. Me quedé ahí, sin moverme, observando desde lejos como un idiota, esperando algo que me diera una pista, lo que fuera. A las 2:15 la vi salir. No iba sola. Salía con un hombre. Alto, bien vestido, unos 40 y pocos, con pinta de saberse guapo sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Él la acompañó hasta su coche y le tocó el brazo justo antes de que se subiera. Un gesto rápido, natural, pero con confianza. No fue una caricia, pero tampoco era el tipo de contacto que uno tiene con una compañera cualquiera. Cuando ella se metió al coche, él esperó a que arrancara y luego se fue en dirección contraria. No se besaron, no hubo abrazos, pero no hacía falta. Esa fue la primera vez que lo vi. La segunda fue mucho más clara. Al día siguiente hice lo mismo. Esta vez salieron juntos y se subieron al coche de él. La matrícula empezaba por 0758. Lo recuerdo porque la repetí varias veces en voz baja para no olvidarla. Decidí seguirlos. No soy un experto en estas cosas, pero tampoco hacía falta serlo. Condujo hasta un piso en la zona de Nou Campanar. Aparcó y subieron juntos. No tardaron ni 2 minutos. Estuvieron dentro 1 hora y media. Cuando salieron, ella se retocó el pelo frente al espejo del coche antes de subirse. Él salió con una sonrisa en la cara y caminó como si acabara de ganar algo. No lo seguí más. No hacía falta. Volví a casa, me senté en el sofá y me quedé mirando al techo. Así, en silencio, con el sonido de los coches de fondo y los pasos de los vecinos bajando por la escalera. No lloré. Tampoco grité. Era una mezcla de rabia contenida, tristeza seca y una especie de resignación asquerosa. Quise pensar que tal vez tenía una explicación, pero no la tenía. No después de verla salir de ese piso 2 días seguidos. No después de la camisa en la lavadora. No después de tantas mentiras disfrazadas de rutina. Esperé a que llegara a casa. Cuando entró, me miró como si nada. Sonrió incluso. ¿Qué tal el día?, preguntó. La miré fijo. Aguanté su mirada hasta que se desvió. ¿Te acuerdas de la camisa blanca?, solté, sin rodeos. Ella no dijo nada. Caminó hasta la cocina como si no me hubiera oído. Pero lo había hecho. Lo supe por la forma en que le temblaban las manos al abrir el cajón de los cubiertos. No volví a mencionar la camisa. Ni el piso. Ni el tipo del coche. Pero desde ese día, supe con quién estaba viviendo. Y lo que me quedaba por hacer. Esperé hasta el sábado por la noche. No porque creyera que habría un buen momento, sino porque necesitaba un día en el que no tuviéramos a Laura en casa. Mi hija se había ido a dormir a casa de una amiga y eso me daba el espacio que necesitaba. Me aseguré de que no hubiera interrupciones, apagué mi móvil, desconecté el fijo y dejé todo listo para una conversación que, sabía bien, iba a ser el punto de no retorno. Cuando Marta llegó, traía bolsas del supermercado,
como si fuera un día cualquiera. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó las bolsas en la cocina y me saludó con un beso en la mejilla, uno automático, como quien saluda a un compañero de piso. No le respondí. Me quedé sentado en la mesa del comedor, con una libreta abierta delante y el bolígrafo en la mano. Me miró de reojo, notó el ambiente y supo que algo no iba bien. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que sí, que íbamos a hablar ahora, en ese momento, y que necesitaba que no intentara distraerse ni cortar la conversación. Se quedó quieta. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. No se sentó. Se quedó ahí, mirándome, como si esperara que yo empezara a soltar alguna tontería, como si esto fuera otra de esas discusiones por las tareas domésticas o el dinero. Pero no era eso. Ni se le acercaba. Le dije que sabía lo del piso. Le dije la matrícula del coche. Se la recité completa, despacio, sin levantar la voz. Le dije que la había visto entrar con él 2 veces esta semana y que no hacía falta que lo negara. Ella bajó la mirada, como si en ese momento quisiera desaparecer, y cuando volvió a mirarme, me soltó una frase tan estúpida que casi me hizo reír. No es lo que crees. Esa frase, tan vacía, tan gastada, fue como una bofetada por lo inútil. Le pregunté si pensaba que yo era imbécil, si creía que me iba a tragar una excusa de serie barata, si pensaba que después de 11 años juntos, yo no sabía reconocer cuando alguien mentía descaradamente. No respondió. Se quedó callada. La vi tragar saliva y moverse incómoda, pero sin decir nada más. Le pregunté desde cuándo. No lo hizo para defenderse, sino para quitarse peso de encima. Dijo que no sabía exactamente cuándo había empezado, que todo se dio de forma gradual, que no fue una decisión que tomó de repente, sino que simplemente pasó. Esa palabra, pasó, me resultó especialmente asquerosa. Como si hubiera tropezado y caído encima de otro hombre por accidente. Le dije que fuera precisa, que si íbamos a tener esta conversación, al menos que fuera honesta. Me confesó que llevaba viéndose con él desde hace 4 meses. Que era un compañero nuevo del colegio, que coincidían mucho en actividades y reuniones, que al principio solo hablaban de trabajo, y que luego empezaron a verse fuera, pero que no pensó que llegaría a nada físico. Le pregunté por la camisa. Me miró como si ya no recordara ni ese detalle. Le recordé que la lavadora no miente. Bajó la cabeza de nuevo. Admitió que sí, que era de él, que un día se quedó sin ropa limpia y que le prestó una camisa para irse al trabajo. Dijo eso como si fuera normal, como si compartir ropa con tu amante fuera una anécdota sin importancia. Le pregunté si sentía algo por él. Me dijo que no lo sabía. Que era diferente, que la hacía sentir escuchada, que se reía con él, que con él no sentía la presión constante de tener que ser madre, esposa, ama de casa. Me quedé en silencio. Le dejé hablar. Le pregunté si había pensado en dejarme. Me dijo que no, que nunca fue su intención. Que todo esto había sido un escape, algo que se le fue de las manos. Le pregunté si seguía acostándose con él. Me miró fijamente. No contestó. Eso bastaba. Me levanté de la silla. Le dije que se acabó. No fue una amenaza. Fue una conclusión. Le dije que no sabía qué iba a pasar exactamente, pero que esto no se iba a quedar así. Que no iba a hacer como si nada. Que no pensara que yo iba a seguir durmiendo al lado de una mujer que volvía oliendo a otro. Ella intentó acercarse. Quiso poner la mano sobre mi brazo. Me aparté. Le pedí que no me tocara. Me pidió que no tomara decisiones en caliente. Le respondí que la decisión la había tomado ella hace meses. Que yo solo estaba aceptando lo que ya era una realidad. No gritamos. No rompimos cosas. No lloramos.
Fue peor. Fue esa clase de enfrentamiento donde no hay marcha atrás, donde cada palabra pesa y deja cicatrices que no se ven, pero se sienten. Cuando terminó, me encerré en el cuarto de Laura y dormí en su cama, con la puerta cerrada, sin ganas de hablar más. A las 3 de la madrugada, escuché a Marta llorando en la cocina. No salí. Me quedé quieto. Porque ya no era mi problema consolarla. El domingo por la mañana me levanté antes que ella, desayuné sin hacer ruido y salí del piso sin dejar nota. No tenía ganas de escuchar su voz, ni de verla fingir preocupación. Lo único que tenía claro era que no podía quedarme ahí sentado esperando a que todo se resolviera con disculpas. Quería hacer algo que tuviera consecuencias, algo que ella sintiera de verdad. No estaba pensando en venganza como concepto de justicia poética, sino en una reacción real, visible, concreta. Quería romperle la comodidad, quitarle el suelo que ella daba por hecho. Me pasé la mañana dando vueltas en el coche, sin dirección clara, hasta que me acordé de Tony, un antiguo amigo de mi época de instituto que ahora trabajaba en una gestoría de abogados de familia. Le llamé sin pensarlo mucho. Me dijo que podía verme en 1 hora si llegaba al despacho antes de las 12. Le conté la situación sin adornos, sin exageraciones. Él tomó notas en silencio, y cuando terminé, me miró serio y me dijo lo que necesitaba oír: si quería ir por la vía legal, tenía que documentar todo lo posible. Fechas, pruebas, comportamiento reciente. Me recomendó no actuar impulsivamente, pero que si pensaba en divorcio, era mejor preparar el terreno antes de decir nada. Me habló de los bienes compartidos, del piso, de la custodia de Laura. Me dijo que, si podía, debería conseguir algún tipo de confirmación o prueba del engaño, aunque fuera un correo, un mensaje o algo que vinculara a Marta con ese otro tipo. Le pregunté si un seguimiento sería útil. Me dijo que sí, que podía contratar a alguien si no quería hacerlo yo, pero que si estaba seguro de lo que había visto, con solo una prueba puntual bastaría para forzar la negociación a mi favor. Salí de ahí con una idea clara: si Marta había roto algo, yo iba a asegurarme de que le costara recomponerlo. Pasé el resto del día organizando todo en silencio. Entré al ordenador y copié en un USB sus correos, sus carpetas personales y hasta sus copias de seguridad del móvil. No sabía si encontraría algo, pero por si acaso. Luego bajé al trastero, saqué una maleta vieja y empecé a guardar mis cosas más personales. Lo hice con calma, sin prisa. Cada prenda doblada era una decisión. No pensaba irme de casa aún, pero quería estar preparado para cualquier escenario. Esa noche, cenamos los 3 juntos, como si nada hubiera pasado. Marta intentó hacer de madre modelo, preguntó por el colegio de Laura, le preparó postre, puso música suave de fondo. Yo no dije casi nada, solo asentía o respondía con monosílabos. Laura notó algo, pero no preguntó. Después de acostarla, Marta vino a la habitación y se sentó en la cama. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó sin mirarme. Lo estoy pensando, respondí. No quiero que esto arruine a Laura, dijo, como si acabara de descubrir la existencia de nuestra hija. No te preocupaste por ella cuando decidiste acostarte con otro, le solté sin moverme del borde de la cama. No fue tan simple, murmuró. Sí lo fue. Solo no lo quieres admitir. Esa fue toda la conversación. Ella se acostó del lado contrario y apagó la luz. Al día siguiente, lunes, le mandé un mensaje a la directora del colegio donde trabaja Marta. Fue directo y cortés. Le pedí una reunión para hablar sobre una situación que me afectaba personalmente, pero que involucraba a un empleado del centro. No mencioné nombres. Quedamos para el miércoles por la mañana. Después de eso, entré a uno de los grupos de madres del colegio donde Marta era bastante activa. Ahí publiqué una foto, una captura del coche del otro tipo con la matrícula visible,
estacionado frente al edificio donde ella y él se veían. No puse texto, no hice acusaciones, solo la imagen. A los 20 minutos empezaron a llegar los comentarios, algunos discretos, otros más directos, todos reconociendo el lugar, la matrícula o la historia que ya se rumoreaba desde hace semanas. No respondí a nadie. Cerré el grupo y dejé que se cosiera solo. Esa misma tarde imprimí todo lo que tenía, capturas de pantalla, ubicaciones de GPS, correos, fragmentos de mensajes. Lo metí todo en un sobre y lo guardé en el cajón del escritorio. Sabía que no era material perfecto, pero era suficiente para sacudirle la estabilidad. El miércoles por la mañana me presenté en la reunión con la directora y le mostré, sin rodeos, lo que tenía. Le aclaré que no buscaba una sanción laboral, pero que quería dejar constancia de que estaba al tanto de la relación entre Marta y otro miembro del personal del centro, y que esperaba que no intentaran cubrirlo con excusas si el asunto salía a la luz. Me miró con incomodidad, tomó nota y no dijo gran cosa. Al salir, me sentí sucio, pero también aliviado. No estaba buscando arruinar su carrera, pero sí quitarle el control de la narrativa. Esa noche, cuando llegó a casa, Marta tenía la cara desencajada. ¿Qué hiciste?, me preguntó apenas cerró la puerta. Ya lo sabes, le dije sin levantar la voz. ¿Fuiste al colegio? ¿En serio? Sí. ¿Y qué esperas conseguir con eso? Lo mismo que tú conseguiste con tus mentiras, cambiar el equilibrio. Ella se quedó en silencio. Por primera vez, no sabía cómo responderme. Y por dentro, eso me hizo sentir que, aunque fuera por un instante, ella estaba pagando algo de lo que me había hecho vivir. Durante los siguientes 3 días apenas nos dirigimos la palabra. Marta salía temprano, volvía tarde, y cuando coincidíamos, era como si 2 desconocidos compartieran la misma cocina, el mismo pasillo, la misma cama. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. Era un silencio denso, no incómodo, sino definitivo. Laura se dio cuenta, claro. Me preguntó una noche si estábamos bien. Le respondí que estábamos pasando por un momento complicado, pero que ella no tenía que preocuparse. No sé si me creyó, pero no insistió. Esa noche decidí que no iba a seguir estirando esto. No podía seguir viviendo con una persona que me mentía y que además esperaba que yo me quedara ahí, cumpliendo el rol de padre, esposo, y cuidador emocional de alguien que claramente había renunciado a nosotros mucho antes de que yo lo supiera. El viernes por la tarde, cuando Marta llegó del trabajo, le pedí que se sentara conmigo en el comedor. Apagué la televisión, dejé el móvil en silencio y me senté frente a ella. No tenía un guión, solo la decisión tomada. Vamos a separarnos, le dije directamente. Marta se quedó callada, pero su expresión no fue de sorpresa. Supongo que ya lo esperaba. ¿Lo tienes claro?, preguntó sin levantar la voz. Más que nunca. ¿Y Laura? Lo vamos a hacer de forma ordenada. No quiero peleas, ni gritos, ni abogados insultándose. Pero no quiero seguir compartiendo esta casa contigo. No confío en ti. Y tú no me amas. No como se ama a alguien con quien se planea un futuro. No sé qué decirte. No hace falta que digas nada. Esto ya está decidido. No hay vuelta atrás. Marta me miró, cruzó los brazos, respiró hondo y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Lo que dijo después no fue una disculpa, ni una defensa. Fue una mezcla de aceptación y resignación. Yo también pensé en pedirlo, pero no sabía cómo hacerlo sin romperlo todo. Lo nuestro lleva roto mucho tiempo. Lo de él no fue la causa. Fue una consecuencia. Eso te lo dices para poder dormir tranquila. Pero no fue consecuencia de nada. Fue una elección. Te cansaste, te aburriste o simplemente te apetecía algo nuevo.
No lo adornes con explicaciones emocionales. No quiero justificarme, solo intento explicártelo. No necesito explicación. Necesito que te vayas del piso este fin de semana. Puedes quedarte en casa de tu madre. Laura se queda aquí conmigo, al menos por ahora. ¿Me estás echando de mi casa? No es una casa, es un campo de batalla pasivo. Y sí, te estoy pidiendo que te vayas. No voy a dormir otra noche sabiendo que compartes la cama conmigo por rutina. No me da la gana. ¿Y cómo se lo vas a explicar a Laura? Lo haremos juntos. Pero tú no vas a utilizar tu versión. Vas a decirle la verdad. Que fuiste infiel, que lo mantuviste en secreto, que mentiste y que eso tuvo consecuencias. No le vamos a cargar el peso a ella, pero tampoco vamos a maquillarlo. Me estás poniendo condiciones como si yo fuera la única culpable de todo esto. ¿Quieres que hablemos de responsabilidades? Perfecto. Yo estaba aquí todos los días. Cocinaba, limpiaba, hacía la compra, me ocupaba de nuestra hija. No me iba a follar a nadie en un piso alquilado mientras tú creías que tenía una reunión. No me escondía. No mentía. Así que no, Marta, no somos iguales en esto. Ella no respondió. Se quedó mirando la mesa, con las manos cruzadas, sin saber dónde meter la cara. No era culpa, no era tristeza. Era agotamiento. Supo que ya no tenía forma de girar esto a su favor. Después de varios minutos de silencio, dijo que se iría el sábado por la mañana. Que no quería discutir más. Que hablaríamos con Laura el domingo por la tarde, juntos, y que después buscaríamos cómo hacer la separación oficial. Asentí. Le dije que me parecía bien. No la acompañé cuando se levantó de la silla. Se fue a la habitación, hizo una maleta pequeña y pasó el resto de la tarde encerrada. No volví a hablarle esa noche. Preparé la cena, cené con Laura, vimos una película y me acosté en la habitación de invitados. El sábado por la mañana, antes de que ella se fuera, volvió a sentarse en el comedor y dejó unas llaves sobre la mesa. No quiero pelear por cosas materiales. Me llevaré lo justo. No tengo ganas de discutir por muebles ni por la vajilla. Nadie va a pelear por eso. Esto no va de platos. Va de respeto. Lo sé, respondió, mientras se levantaba. Solo quería que me lo dijeras directamente, como lo hiciste. Hubiera preferido eso antes que los silencios, antes que las indirectas. Hubieras preferido muchas cosas. Pero elegiste otra. Marta salió con una maleta, sin abrazos, sin escenas, sin frases de despedida. Cerró la puerta como quien cierra algo que no se va a volver a abrir. Me senté en el sofá con la cabeza fría y por primera vez en semanas sentí que podía respirar sin estar esperando la próxima mentira. Cuando Marta se fue, la casa no se volvió más tranquila ni más habitable, solo se volvió más sincera. Los silencios ya no estaban llenos de sospechas ni de pensamientos incómodos. Eran silencios simples, normales, como cuando estás solo y no necesitas hablar. El sábado lo pasé recogiendo los restos de una convivencia que se había sostenido más por costumbre que por afecto. Guardé sus tazas, su albornoz, sus fotos en marcos individuales. No rompí nada, no quemé nada, no hice ningún acto de rabia adolescente. Solo vacié los espacios, limpié las superficies y dejé que la casa se convirtiera en un sitio habitable para mí y para Laura. Cuando llegó la noche, me senté en el sofá, abrí una cerveza, y por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de comprobar el reloj para ver a qué hora llegaba Marta. Ya no había una llegada que esperar. El domingo por la tarde, tal como habíamos acordado, Marta volvió solo para hablar con nuestra hija. Laura estaba nerviosa. Se notaba en cómo evitaba el contacto visual, en cómo se recogía el pelo de manera compulsiva cada vez que le hacíamos una pregunta. No quería detalles,
no los necesitaba. Solo quería saber si esto era algo pasajero o definitivo. Marta intentó suavizar las cosas, habló de que a veces las personas cambian, que las relaciones se transforman, que los adultos también se equivocan. Yo la interrumpí y le dije a Laura que lo que había pasado era que su madre había decidido estar con otra persona y que eso había cambiado todo. Que íbamos a separarnos, no porque no la quisiéramos a ella, sino porque ya no tenía sentido vivir en mentira. Laura no lloró. No gritó. Solo se quedó muy quieta, como si necesitara unos minutos para procesar todo. Luego asintió, nos pidió que no le hiciera elegir entre ninguno de los dos y se fue a su cuarto. Marta quiso ir detrás, pero le dije que era mejor dejarla sola un rato. Marta entendió el mensaje y no insistió. Recogió sus cosas y se fue. Las semanas siguientes fueron un proceso de ajustes. Marta encontró un piso en casa de su madre, después empezó a buscar algo por su cuenta. Decidimos que Laura pasaría la semana conmigo y los fines de semana alternos con ella. No hicimos de esto una batalla legal. No teníamos ganas. Los abogados solo se usaron para formalizar el acuerdo y registrar el divorcio en los papeles. No hubo discusión por el dinero, porque nunca hubo dinero de sobra. Solo queríamos que terminara lo antes posible. Y así fue. En menos de 2 meses ya estaba todo firmado. Ninguno de los dos lloró en el juzgado. No nos abrazamos, no nos deseamos suerte. Solo firmamos, recogimos las copias, y cada uno se fue en dirección opuesta. Algunos amigos comunes dejaron de hablarme, otros me buscaron para decirme que lo sentían y que estaban de mi lado. No les creí del todo. En situaciones así, la gente toma partido más por incomodidad que por lealtad. Dejé de hablar con varias parejas amigas, no porque fueran malas personas, sino porque representaban una etapa que ya no quería revivir. Me quedé con 3 o 4 amigos de verdad, los que no hicieron preguntas, los que me invitaron a tomar algo sin mencionar el tema, los que me trataron como siempre. A veces la gente cree que necesita darte consuelo cuando en realidad lo único que uno quiere es una conversación normal. Mi rutina cambió. Ahora me levanto más temprano, organizo las comidas de Laura, la llevo al instituto, vuelvo al trabajo, vuelvo a casa. Los días son simples, sin drama, sin secretos. A veces siento el vacío, claro. No por Marta, sino por lo que representaba tener una familia completa, aunque solo fuera en apariencia. Pero me duró poco. Porque con el tiempo entendí que no se trata de tener a alguien al lado solo para decir que tienes a alguien. Se trata de poder mirar a esa persona y sentir que hay respeto, complicidad, interés genuino. Yo no tenía nada de eso con Marta, y ella tampoco conmigo, solo que a ella le dio por actuar antes que hablar. He aprendido que uno no siempre se da cuenta cuando empieza a perder algo. No hay un día exacto en el que el amor se va. No suena una alarma. Simplemente, dejas de mirar al otro como antes, y el otro te empieza a mirar de otra forma. A veces eso se arregla, pero cuando uno toma decisiones como las que tomó Marta, ya no hay vuelta atrás. Lo que duele no es la infidelidad en sí, sino la forma en que alguien decide apartarte de su vida sin avisarte, sin incluirte, como si tú fueras un mueble más del salón. No tengo intención de volver a casarme. No ahora, tal vez nunca. No por miedo, sino porque ya no me interesa ese modelo de vida. Estoy bien con Laura, con mis días tranquilos, con mis espacios limpios. Si en algún momento aparece alguien con quien valga la pena compartir cosas, será porque los dos querremos, no porque lo necesitemos. No tengo resentimiento hacia Marta. No me interesa si sigue con ese tipo o si ya está con otro. Me da igual. Solo me importa que cumpla con su rol como madre y que no le meta ideas raras a Laura. He vuelto a ser yo. No el Javier que ella conoció, sino el que había antes, el que dormía tranquilo,
el que tomaba decisiones por convicción y no por compromiso. La separación no me destruyó. Me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, la capacidad de estar en paz. Y con eso, por ahora, me basta.